Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Café Digital IA Edition, un programa que explora distintos aspectos sobre los cambios, efectos, oportunidades y desafíos que genera la digitalización en el mundo de la educación. Conducen Pamela Riquelme y Camila Herrera. Muy buenos días, comunidad. ¿Cómo están todos y todas? Qué gusto acompañarlos nuevamente en este programa Café Digital IA Edition, en donde revisamos todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, digitalización, con foco en inteligencia artificial y sus impactos en las instituciones de educación superior. Y antes de partir, por supuesto, y como siempre, vamos a saludar a los controles, Francisco y David. Hola, hola, hola. Cami, buen día. Buen día, Pame, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿te parece que nos vamos directo a nuestra sección de chismes de inteligencia artificial? Ay, sí, porque hoy día tenemos uno muy entretenido. Bueno, sí, pues estábamos comentando antes de partir el programa esta noticia del Vaticano y el Papa y su pronunciamiento sobre la inteligencia artificial. La encíclica Magnifica Humanitas. Ay, te sabía el Así se llama, Magnifica Humanitas. Bueno, está justamente dedicada, son palabras del Vaticano a través de la figura del Papa León 14. Chuta. Bueno, sacaron este manifiesto, que es un documento que plantea que la inteligencia artificial es un tema muy delicado en el fondo, porque levantan una alarma, ya que se abordan temas, yo diría, bastante con foco en la ética, es lo que van repitiendo, la verdad, la justicia, la moral, la concentración del poder. De hecho, estaba ahí sentado al frente de él mientras que leía este manifiesto. ¿Se llama? Encíclica. Ah, chuta, aquí la profe de literatura me tiene que enseñar. Estaba el señor de Anthropic. Cami, ¿tú qué te sabes todos los nombres? Señor de Anthropic. ¿Sí? ¿Tú sabes cómo se llama? Ah, no me acuerdo, ahora se me fue ya. Es que ellos son menos marqueteros. Bueno, una de las ideas más fuertes del texto es que la inteligencia artificial puede ser muy poderosa. Darío Amodei, me acordaba el apellido, Amodei. Darío Amodei. Ya, bueno, el señor de Anthropic, que para quienes no saben, tiene este software que se llama Claude, que es el que está súper de moda. Bueno, volviendo al tema de la encíclica, esta idea que se relevó es que puede ser muy poderosa, sin embargo, el que los seres humanos confiemos, claro, en realidad los cristianos, confiemos de manera así como automática o por defecto, siempre debe ser algo que merece una observación o una reflexión, ¿no? Claro, un poco más allá de las religiones en particular. Es súper interesante, lo que se menciona para poder discutirlo en la universidad. Recuerden que siempre este tipo de temas que tratan sobre ética o responsabilidad moral, por ejemplo, siempre son mucho mejor bienvenidos cuando los discutimos, especialmente en comunidad. Entonces, importante que, la tecnología, puede impresionar. Como hablábamos siempre de esa teoría del shiny objects, como las cosas que brillan y nos parecen como un poco hipnotizantes, porque claro, tiene una capacidad para producir respuestas muy rápida o para aparentar que tiene mucha inteligencia, pero eso no significa que piense, que comprenda o que discerne las cosas como si fuera una persona. Entonces el documento, la encíclica, hace visible la idea de que hoy importa mucho en la educación superior, pues no debemos confiar, como decía Pamela, ciegamente o inmediatamente en las respuestas que nos entrega. Y ahí eso, claramente conecta con las habilidades digitales, digamos, que tengamos nosotros cuando nos enfrentamos a utilizar esta herramienta, aprender a verificar, a contrastar, a dudar de las respuestas para efectivamente obtener información convincente. Me parece súper interesante porque ellos en la encíclica justamente definen sus principios respecto, lo tengo acá en pantalla, pues como
el bien común, el subsidio, claro, la no concentración del poder, la no concentración del poder, la solidaridad, la justicia social y el desarrollo integral del ser humano, entre otras cosas, ¿no? Claro. Por supuesto. Y después se refieren a la inteligencia artificial y yo no recuerdo haber visto en mi vida o haber estudiado hacia atrás una situación como esta, y llama mucho la atención porque uno lee, ahora que ando revisando paper, o los reportes de organizaciones, claro, que siempre citamos acá, como la UNESCO, por ejemplo, siempre se habla de la ética, de la responsabilidad humana, pero que una iglesia, con el poder que aún tiene la Iglesia Católica, le dedico un capítulo, una encíclica de inteligencia artificial respecto a principios que sí están en nuestras otras reportes a nivel mundial, como por ejemplo la transparencia, la vigilancia, asegurar la gobernanza y bueno, ser cautos me parece que tiene un valor especial. Obviamente que los titulares son súper, depende del medio, así como el Papa prohíbe, ¿no? Claro, Papa desarma la IA. Claro, yo creo que finalmente igual hay que darse una vuelta a quienes les interesa, digamos desde un punto de vista histórico o de contexto actual, ver la encíclica en sí, porque cada medio tiene ahí su interpretación. A mí me gustó el capítulo 5 que dice la cultura del poder y la civilización del amor. Sin ser yo una persona absolutamente nada de cristiana, me pareció que era como algo como bien fundamental, fíjate. Y lo bueno también de la encíclica es que viene, a recordarnos que constantemente deberíamos estar pensando en la agencia humana y no en que la IA nos haga las cosas. En cómo podemos nosotros mejorar nuestras habilidades para poder regir desde nuestras habilidades humanas las órdenes que les damos a estos instrumentos de inteligencia artificial. Estaba muy entretenido igual. Pensemos que, el Papa no lleva tanto tiempo todavía y este es uno de los primeros como textos públicos que saca. Yo creo que es una estrategia de posicionamiento orgánico. ¿No? Pero a mí me gusta, digamos, que traten, porque, los papas anteriores también pasa que digamos, lanzaban estos textos, las encíclicas, en momentos particulares, con temas particulares. Entonces creo que escogí un buen tema en un momento crucial para poder hablar de esto desde otra perspectiva. Y no, independiente, insisto, de las posiciones religiosas, es interesante que nos llamen a hablar desde la ética, desde la responsabilidad, porque esa es la discusión que deberíamos llevar ahora. Es como una discusión moral, sí. Y eso es como cuesta instrumentalizar, es algo, mucho. Digamos que es fácil, es caro, pero es fácil teniendo la plata, ¿no? Pero la moral, cuando sobre todo estás a un clic de ser mejor que otro, competir mejor, claro, ahí hay un rol que por supuesto que yo esperaría de las iglesias. Claro. Eso podríamos hacer un capítulo de esto, porque claro, el poder de las grandes corporaciones, el poder de los datos. ¿Cuál es la perspectiva de las corporaciones que manejan la ética y la responsabilidad como las entidades religiosas? Claro, porque aquí, viéndolo fríamente, esto es como una competencia. Claro, pero si las redes sociales son una competencia para los dogmas, ¿o no? Sería interesante saber qué opinan, o digamos, qué perspectivas tienen desde otras religiones. Ya que tenemos solo, digamos, en este caso, por la palestra y la prensa, digamos, tenemos la encíclica del Papa, pero sería interesante saber qué opinan desde otras posiciones, de otras perspectivas, cómo se tomaría, no sé, por ejemplo, los líderes de otros tipos de iglesias, de otros tipos de religiones más orientales, por ejemplo. ¿Tú crees que alguna vez hagan así como un concilio de gente a cargo de la moral de nuestra tierra? Sería la nueva última cena de nuevo. Claro, y saquen un manifiesto y entonces después, 3 siglos después, la humanidad va a estar estudiando así como nosotros estudiamos y nos reímos de cómo pasaban las cosas con el papel, con el lápiz, con sacar los escritos de los templos que antes solo lo hacían los escribas y después como que la gente aprendió a leer y escribir y bueno, a lo mejor nos van a estar mirando así, pero yo creo que es súper necesaria la discusión. Sí. Bueno, otra idea que conversa súper bien con esta noticia y que está más ligada al mundo universitario es que hace algunas semanas The Times Higher Education, esta reputada revista, ¿no? Es como, y además que es global, publicó un artículo
que se titula así, algo en español así como cómo la inteligencia artificial está silenciosamente distorsionando la investigación académica y qué hacer al respecto. Sí. Ahora, mira, bueno, tengo mis ideas desordenadas en la mente. Mira, el texto plantea que cuando los estudiantes empiezan a usar resúmenes o respuestas de inteligencia artificial, como desde el inicio, claro, ¿no? Antes de hacer la reflexión personal, claro, incluso como sustitutos pueden saltarse estos procesos que son muy fundamentales para la educación superior, que es como la formación, claro, la formación de constructos. Exacto. A nivel como neuronal, Ajá, a nivel de comportamiento, a nivel de construcción del conocimiento, y finalmente análisis crítico, indagación, y entonces eso es como delicado. Es súper delicado porque aquí venimos a la universidad como estudiantes a estudiar, pues, ¿no? Entonces es interesante cuando pasamos ese tipo de ese tipo de habilidades de, como mencionaba Pame, comparación, evaluación, análisis, indagación, cómo investigar, cómo discriminar, cosas así, se la pasamos a la IA y que la IA lo haga por nosotros. Entonces aquí venimos a la universidad, pues, sí, a la universidad venimos a capacitarnos y a explorar mejor esas capacidades y aprenderlas mejor para poder desarrollarnos profesionalmente. Lo digo por ejemplo, desde mi perspectiva, que yo estudié literatura, mis ramos eran muy así, bueno, porque era humanidades, pero mis ramos eran muy de análisis de texto, comprensión de cosas, etcétera. Aquí fui a la U a aprender a analizar, aprender a comprender, para después poder aplicarlo en mi vida laboral. Entonces, cuando tenemos, como mencionaba Pame, un estudiante que va desde el inicio, desde primer semestre, a trabajar a la universidad y todas estas capacidades que estamos esperando que sea, ¿cómo lo digo? Sea mucho más fácil para él estando estudiando, va y se lo pide a la IA. Y analízame esto, IA indaga esto por mí, IA evalúa estos criterios. Estamos transfiriendo justo esa capacidad, po. Sí, se llama descarga cognitiva, ¿no? Sí. Ese concepto se llama descarga cognitiva y leí harto de eso últimamente. Mira, mientras tú hablabas, Cami, me surgió un pensamiento que voy a compartir aquí, en privado, solo entre tú y yo. No sale de aquí. No sale de aquí. Mira, yo creo que esto significa que hay que enseñar de otra manera. O sea, no es tan profundo, claro, es medio lógico, pero realmente es bien profundo porque no cambiamos la forma de enseñar. Y entonces, si hoy día las interfaces que tienen las personas, sobre todo que estamos hablando aquí jóvenes en formación en una disciplina, pero también en el carácter profesional y cómo va a ser su rol ciudadano. Claro. Bueno, el mundo tiene inteligencia artificial. Y si los jóvenes, es como, ya, lo mismo que las calculadoras, ejemplo clásico. Sí. Sí. O sea, ya está acá. Y si tú decías que esto lo he repetido, suena como que lo he repetido en este mismo programa tantas veces, pero si antes el internet te daba el contenido y ahora tienes la ilusión de razonamiento, hay que enseñar de otra manera. Sí. Creo que no queda otra, porque tú no puedes descargar en quién confía. Mira, pongámoslo de otra perspectiva. La familia de los estudiantes, las familias de los estudiantes, los mismos estudiantes que eligen, quiero estudiar tal carrera en tal universidad, te eligen por lo que tú les entregas. Uh-huh. Entonces, si uno dice, no, esta persona no me sirve porque está estudiando así con IA, hay ahí como una paradoja, porque bueno, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? Claro. Yo, institución y mi cuerpo docente, pero bueno, una rica conversación. Pero ¿no? Interesante porque más que preguntarnos solo cómo usar la inteligencia artificial, hoy es importante abrir una conversación sobre qué tipo de habilidades necesitamos nosotros, humanos, fortalecer para no creerle tan rápido. Y poder aprender, como estábamos hablando recién, de verificar, contrastar y dudar de la respuesta que nos entrega. Y ahí es el programa de hoy día. Vamos a hablar sobre este tipo de habilidades que deberíamos fortalecer para no creernos el cuento, si esto también es importante, para no creer, por ejemplo, caernos en fake news o en cosas que en verdad no son real. Hay que aprender a distinguir qué es y qué no es. Hay que aprender a conocer ese tipo de cosas. Entonces, la conversación de hoy día va a girar en torno a por qué verificar, contrastar y dudar de las respuestas se está volviendo
habilidades necesarias, habilidades académicas necesarias cada vez más importantes en estos tiempos, y qué prácticas docentes podrían ayudar a que los estudiantes no usen la IA de manera, voy a decir, ingenua, y digamos, evitar lo que mencionaba Pamela, descarga cognitiva. Pero vamos a una pausa musical primero. Bien. Sí. Vamos a ir con Birds of a Feather de Billie Eilish. No se vayan, ya volvemos. En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Y ya estamos de vuelta en Café Digital IA Edition. Y como adelantábamos antes de nuestra increíble pausa musical, hoy conversamos sobre algo que probablemente muchas personas ya han sentido, porque es como un funny feeling, es algo que uno va como, hay algo que te hace ruido, ¿no? Sí. Que, bueno, al usar la inteligencia artificial responde rápido, suena segura, pero bueno, planteamos estas preguntas, ¿no, Cami? Vamos con la primera. ¿Por qué verificar, contrastar y dudar se está volviendo habilidades esenciales, universitarias para lo que nos convoca, claro, pero también importantes para la vida? Sí, bueno, esta pregunta, como dijo, bueno, nos obliga a mirar qué pasa cuando una tecnología empieza a producir respuestas que parecen sólidas, aunque no siempre lo sean. Pasa mucho que no sé, ¿han visto esos ejemplos de vamos a poner un texto en estas como detectores de IA y pusieron la Constitución de Estados Unidos como el documento así fundacional y la IA les dijo que tenía como el 78% de IA? Bueno, Anita Enrique, nuestra colega de la Universidad de las Américas acá en Chile, claro, ¿cierto? Ella nos hizo una charla el año pasado, ¿te acuerdas? En Docencia 4.0. Sí. Y ella trajo un libro de ella. Dijo, lo escribió, porque ella es historiadora. Sí, sí. Bueno, lo escribió antes de la IA y claro, la IA decía, no, esto no existe, porque además es un libro local y todo. Y fíjate que hoy día en la mañana, porque yo la sigo, hizo una infografía como de 4 láminas, también a propósito de este tema. Qué interesante, porque finalmente nosotros como universidad en verdad tenemos un desafío súper importante. Tenemos que formar a las personas que no solo puedan como utilizar la herramienta, sino que en verdad tengan o formen este tipo de capacidades. Hablábamos recién de análisis, evaluación, de crítica, de discernimiento. Es súper importante, más que nada porque primero, aprender a diferenciar una buena respuesta de una mala respuesta, datos falsos de los datos verdaderos, entender también que los modelos de lenguaje largo, los LLM, están entrenados dependiendo, digamos, de las distintas personas que los entrenan. Entonces, tienen riesgo, están sesgados, y la gente finalmente se olvida de que, por ejemplo, no sé, ChatGPT, por ejemplo, tiene un entrenamiento muy blanco, anglosajón, heteronormado, y que efectivamente causa sesgos, por ejemplo, cuando haces preguntas culturales. Por ejemplo, la gente que hace estudios culturales, bien difícil trabajar con la IA cuando la IA está llena de sesgos. A menos que ocupen el Latam GPT. Ah, claro, ¿verdad? Me había olvidado del Latam GPT. Bueno, sí, mira, también yo creo que, como todo en la vida, aprender a hacer las preguntas adecuadas. Adecuadas, claro. Porque cuando tú tienes un resultado, yo soy estudiante, le paso mi tarea a la inteligencia artificial antes de cualquier cosa, porque no tengo tiempo, porque no quiero hacer la tarea, porque me carga la materia, estoy acostumbrado, no tengo idea, tengo el mejor panorama. Bueno, yo he recibido trabajos que vienen sin ningún contexto, y tú le pasas a los estudiantes la rúbrica, y están totalmente descontextualizados, claro. Además de que uno tiene que cambiar la rúbrica. Claro, de repente pienso yo, así como en borrador, que los trabajos que uno entrega también tienen que tener esta respuesta de verificación, asumiendo que esas preguntas, perdón, de verificación, asumiendo que hoy día, bueno, según la última encuesta que hicimos acá en la Universidad Central de uso de IA, de adopción de IA, 70% de la comunidad está ocupando inteligencia artificial. Y en distintas dimensiones. En distintas dimensiones. Claro, no solo en lo académico. Sí, me fui en la ola, pero mira, lo que quería defender ahí es que, claro, asumiendo que todos están ocupando inteligencia artificial,
igual de repente uno tiene que cuestionarse si le entrega las preguntas de verificación a los estudiantes, que es lo que hacía David Sánchez, un invitado que tuvimos acá en el programa. Sí, y es súper importante más que nada porque nosotros como institución, no solo UCentral, sino que instituciones de educación superior, ¿qué debemos o creo yo qué es lo que debiéramos hacer para poder apoyar la verdadera adopción y habilidad de trabajar con este tipo de herramientas en nuestros estudiantes? Es que en estos cursos transversales, lo hemos hablado varias veces, en estos cursos que ojalá estén en todas las carreras, cursos, no sé, de alfabetización digital o ciudadanía digital, o quieran como le quieran ponerlo, el nombre más llamativo que le quieran poner, es importante que justo en esos cursos trabajemos este tipo de habilidades, análisis, verificación, contraste, así de, digamos, de como de concepto primero, y después cómo eso lo pasamos operativamente a cuando estamos trabajando con la inteligencia artificial. Y más que decirle a los estudiantes que la usen, sino usarla cómo, usarla bajo qué marco, bajo qué lineamientos, bajo qué reglas. Rayemos la cancha, eso es súper importante para poder trabajar con este tipo de herramientas. Fíjate que me parece que es un problema más de docencia, por supuesto, porque sí. Está también, bueno, no lo pusimos en la sección de chismes, estas regulaciones más duras que puso la Universidad de Oxford. ¡Ay, sí! ¿La de Derecho esa? Claro. Sí. Ahora, bueno, nosotros tenemos en la Universidad Central, hay un decano que estudió ahí y me contaba hace unos meses que tú ingresabas a dar tu examen final, me parece, o uno de los exámenes finales, y tú no podías llevar nada. Solo tu humanidad. Solo tu humanidad, y te pasaban un lápiz. Pasaban un lápiz, eso era. Y después tenías que salir con tu examen, prueba, ensayo, no sé, no retuve lo que tenía que hacer y exponer en una comisión. Claro. Más o menos tiene que ver con eso, que tampoco es algo tan loco, porque tú tendrías que pensar, bueno, ¿cómo yo aseguro las competencias, no? Claro. Pero entonces, si tú pones como esa meta, igual si tú querés ser abogado, por ejemplo, en este caso, igual tú vas a pensar cuáles van a ser tus métodos para llegar a esa meta y como ajustando el final, digamos, propósito, sabiendo cómo es, tendrías que autorregularte, ¿no? Claro. A tropezones, a lo mejor. Sí. El texto ahí que comenta Pam eran una serie de lineamientos que entregaban algunos docentes de Derecho en Oxford al respecto del uso de inteligencia artificial. Más que nada el texto decía que nosotros, digamos, como docentes especificamos el uso en ciertos momentos. No se pueden poner los textos digamos, los textos de contenido que la universidad entrega en la inteligencia artificial para generar ningún tipo de resúmenes, nada. Solo se podía usar en ciertos casos. Bajo ninguna circunstancia se podía usar para evaluaciones, etcétera. Me acuerdo haberlo leído, lo encontré un poco restrictivo. Algo tampoco que podéis regular. Lo sé, por eso, encontraba que era un poco restrictivo y también un poco ambicioso el intentar regular esto de que el estudiante la use o no la use. Tenemos que asumir que la usa y punto. Eso, porque es un uso personal y voluntario, es muy difícil de regular. Ni los papás pueden regular eso, así que está bien difícil. Entonces, me acuerdo haber visto ese texto y los comentarios de la gente, y me acuerdo que, bueno, el profesor Gonzalo Álvarez comentó algo que era que me pareció muy interesante, como está bien que, digamos, tengamos este rayado de cancha. Sin embargo, pareciera que está trabajado en una lógica punitiva y no desde otra perspectiva, y a eso quería llegar, porque es interesante que finalmente, desde que apareció la IA, la duda la estamos trabajando como una desconfianza total. Y no debiera así, creo que debiera ser que la duda fuera una práctica intelectual, porque eso es la duda. Sí. Es la búsqueda de curiosidad, es la duda. Entonces, trabajarla en una lógica punitiva es súper contradictorio para, voy a decirlo en palabras más simples, matar la curiosidad de la persona cuando la persigues por utilizar ciertas cosas. No, y además que eventualmente vas a estar en desventaja cuando ingreses al mundo laboral. Exactamente. Porque no conoces de aquello y tal vez otros sí. Entonces volver como en este tipo, bueno, volver a la teoría que comentaba recién, como en estos cursos de alfabetización digital, habilidades digitales, trabajar en torno a la duda como práctica intelectual me parece genial, porque gracias a eso, gracias a las preguntas, podemos empezar a trabajar todas estas otras habilidades que estábamos conversando con Pame recién. Gracias a que tenemos una duda, podemos analizar las cosas. Gracias a que tenemos una duda, podemos contrastar cosas. Volver a trabajar, o sea, volver a hacer el trabajo intelectual es eso. Y lo habíamos perdido.
Bueno, tú partes... No así totalmente, pero lo habíamos dejado un poco de lado cuando tenemos estas herramientas automatizadas que nos ayudan a pensar. Y después decir, oye, espérate, nosotros somos los que tenemos que pensar. Pues está difícil esto. Bueno, mis hijos me enseñan eso todos los días. Había otro, es que he leído tanto esta semana, pero mira, pasó por ahí una noticia por mis ojos, por mi pantalla, que decía que los jóvenes... ¿Por tus ojos o por tu pantalla? Oh. Que los jóvenes, mira, ni siquiera me acuerdo la edad, pero estaban en el rango de la edad de mis hijos, que son entre 16 y 19, ¿no? Que ellos desconfiaban de la inteligencia artificial. Entonces, claro, las perspectivas que tenemos nosotros, bueno, yo que tengo muchas más décadas, 3 décadas más que ellos, claro, uno tiene perspectivas distintas. Yo creo que al final lo importante es aprender a regularla. Y como tú señalabas, Cami, yo estoy muy de acuerdo. Mira, es valioso partir con cursos de uso de inteligencia artificial. Es más valioso cuando esto está inserto. Por supuesto. Ya es como algo que tú aprendes a manejar, a regular, porque en realidad tú no estás regulando la herramienta. Finalmente tienes que aprender tú a regular. Esto es como andar en skate, como cualquier habilidad, ¿no? O destreza. Exacto. Entonces, claro que va más rápido, como todo en digitalización. Entonces ahí es como donde viene la otra cara de la moneda. Claro, la instrumentalización, check. Pero ¿y qué pasa con la otra parte? Claro. Es lo esencial, ¿no? Sí. Lo esencial, lo humano, lo moral, hoy día que estamos hablando como lo del Papa, ¿no? Así que, bueno, hay como... También hay algo importante, que es que la inteligencia artificial cambia la forma de acceder a la información. Por supuesto, sí. Entonces, uno decide respecto a lo que está recibiendo. Es como tú Cami, recién decías, como, bueno, vamos a saber o no identificar fake news. Aquí vamos a saber o no fake content, claro. ¿Cierto? Y la segunda pregunta del día, entonces, es la siguiente. ¿Qué prácticas docentes, igual lo hemos ido adelantando, podrían ayudar a que los estudiantes no usen inteligencia artificial de manera ingenua, sino que más crítica, más consciente? Bueno, yo ahí lo comentaba como partir, bueno, desde las dudas siempre es muy interesante todo ese tipo de habilidades, o sea, todo ese tipo de actividades. Lo que hacen es fomentar el pensamiento crítico, que es lo que necesitamos en este momento para poder, como decía la Pame, regular nuestra agencia humana al respecto de cómo trabajamos con estas herramientas. Entonces, actividades que puedan ayudar a contrastar las respuestas. Me acuerdo que David hablaba un poco de eso también, pues como que les dabas una actividad y ellos tenían que ver más o menos cómo respondían para poder dar después ellos una respuesta final. Lo que me parece muy interesante, porque ahí uno también puede ver cómo responden los distintos modelos. Habíamos hace unos meses atrás que habíamos hablado sobre herramientas, y hablábamos de, tal vez pues fue el año pasado, en la temporada anterior, hablábamos de Poe, que era una herramienta, Poe como Edgar Allan Poe, no Poe el juego. Poe, claro. Poe, que es como una central de inteligencia artificial, porque tenéis como todos los distintos modelos dentro de la misma app. Entonces, tú escribes un prompt y lo puedes iterar con GPT, Claude, Perplexity, con distintos, y puedes ver las distintas respuestas que te entrega. Esa actividad, por más simple que sea, es muy fundamental para poder formar criterio en cuanto utilizamos la inteligencia artificial. Y ese tipo es súper simple, dale un prompt y tíralo en distintos lenguajes, en distintos modelos, para que puedas medir qué es lo que te entrega la respuesta. Tal vez este modelo es más detallado, este modelo es más simple, este modelo tira para este lado, etc. Y ahí vamos reconociendo cómo escribe la inteligencia artificial, en qué se fija, cuáles son los sesgos que tiene, cuáles son las limitaciones que te entrega, etcétera. Ese tipo de cosas, conocer cómo te responde, es una habilidad de discernimiento, de análisis, de comprensión. Agencia humana, eso es lo que necesitamos. Sí, me pasa algo, bueno, también tu rol de experta en formación docente, ¿no? Y yo como docente, mira, me pasa que claro, hay en los distintos segmentos de estudiantes, tenemos estudiantes jóvenes, me parece que uno puede tener mayor tutela, mayor acompañamiento, mayor presencia de acompañamiento, es muy importante. Y ellos también lo requieren. Por supuesto, aprender algo nuevo siempre lo requiere. Más seguros, Sin embargo, me pasa con los grupos de estudiantes adultos, que más encima están a distancia, y cada vez más a distancia, porque prefieren formación continua online. Claro. Que este tipo de prácticas se vuelven más difíciles, porque en general uno con adultos trabaja con productos, y esos productos tienen bastante de autoestudio, porque un adulto ya tiene autorregulación. Sin embargo, al ver uno como docente los resultados,
son muy disímiles respecto a qué es lo que trae el estudiante de ciencia. Entonces, de repente tienes, bueno, voy a irme a mi caso particular, profe. Tengo estudiantes que ellos vienen a formalizar sus conocimientos, tienen un alto capital cultural además, entonces conocen los procedimientos y les falta como la estructura. Entonces, cuando tú ves que te entregan un producto de aprendizaje, claro, un informe, lo que sea, viene muy bien elaborado. Claro. Sin embargo, también tienes el grupo de jóvenes de mayor esfuerzo que han tenido menor acceso a educación, claro, pero que igual tienen una posición de trabajo y que siguen continuando estudios, pero que sin embargo tú ves que te entregan trabajos con IA que vienen pésimos. Sí. Entonces uno entrega feedback, pides reuniones, que es difícil, sobre todo que mis estudiantes, la mayoría está como horario mina. Claro. Y los resultados son con una brecha muy grande. Ahí, por ejemplo, las habilidades de metacognición, explicar cómo se utilizó la herramienta, qué dudas generó, ayudan bastante. Bastante. Oye, se nos va volando el tiempo, ¿ah? Les recordamos a todos nuestros oyentes que todo lo mencionado hoy día va a estar disponible en nuestras redes sociales, Instagram, @Café Digital UCentral, y el LinkedIn Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital. Oye, te voy a corregir, mira. ¿Qué pasó? LinkedIn nos encontramos como Café Digital. Ah, ya. Centro de Aprendizaje para la Formación para la Educación Digital. Centro de Aprendizaje y Formación para la Educación Digital. Mira, me enredé entera, pero Café Digital es como el key. Sí. Y ¿sabéis que el año pasado veo que estamos como repitiendo el nombre completo, pero no es así? Tengo el toque. Dije, no, hoy es el día. Bueno, mira, son toques de uno. Nos quedamos con esa idea para irnos en una segunda pausa musical. Así es que los vamos a dejar con Running Up That Hill de Kate Bush. Yeah.
En Radio U Central seguimos explorando cómo la digitalización está cambiando la educación en Café Digital IA Edition. Y ya estamos vuelta en la parte final de Café Digital IA Edition. Y para cerrar, bueno, queríamos dejarlos con algunas sugerencias sobre el tema que estábamos hablando, contrastar información. Exacto, ya. La primera recomendación sería que cuando se use inteligencia artificial, ya sea para estudiar, escribir, investigar, no hay que quedarse jamás con la primera respuesta, ¿cierto? Cierto. Vale la pena hacerse al menos las preguntas de dónde viene esto. Claro. Y verificarlo, porque hay que hacer clic, ¿no? Claro. ¿Con qué se puede contrastar? Y hay algo que me genera ruido, Claro. me parece dudoso, Claro. no lo dejemos pasar. Son Sí. sensaciones que hay que ponerle atención. Para poder generarle el contexto, digamos, a la IA y que nos pueda entregar una buena respuesta. Otra práctica que es como bien interesante es cuando tú le pides algo, por ejemplo, no sé, ayúdame a armar un reporte sobre algo, pero antes de armar el reporte, hazme preguntas para que puedas entender el contexto. Eso también es interesante, porque ahí la IA te hace preguntas de lo que considera necesario saber para poder generar, en este caso, en este ejemplo, un reporte. Eso también me ha pasado. Hay veces que le he preguntado, por ejemplo, a ChatGPT, como le digo esto y me digo, ya, hazme preguntas para entender el contexto, y me hace como 15 preguntas. Porque claramente no entiendo el contexto, pero es muy entretenido porque, no sé, en otros chats, o tal vez que están más alimentados, le digo como, hazme pregunta, y me pregunta 2 cosas. Ay, ¿sabes? Me pregunto yo hartas veces. Bueno, cuando no tengo muchas ganas de escribir así como una instrucción tan precisa, digo, ¿se puede mejorar algo? Ah, ya. Sí, se puede. ¿Se puede mejorar algo? Porque No, como, claro. sí, porque igual a veces, bueno, el problema no es que la IA responda mal, sino que nosotros también le creemos demasiado rápido que lo que dice está bien, pues. Ahora, igual hay que ir a la configuración. Yo recomiendo Sí, siempre sí. ir a la configuración de cualquier IA que tú estés utilizando, y hay que ocupar al menos, yo diría, 3 cosas. Pueden haber más, según los expertos. Soy yo solo usuaria, pero Claro. mira, lo primero, no seas condescendiente. Ay, sí, porque le encanta. O no escribas en negativo, que siempre... oh. No escribas en negativo, sí. Pero mira, no seas condescendiente. Si no sabes algo, explicita tus límites, Ujú. no pasa nada. Claro. Bueno, se me olvidó la tercera, pero podemos ocupar la que dije. Yo creo que en la configuración, bueno, que tú lo pongas en la configuración no significa que vaya a hacerte caso todo el tiempo. Ah, sí, por Entonces, supuesto. igual tú después tenés que preguntar, oye, ¿estás siendo condescendiente? Así como, me está tirando flores que está todo perfecto. ¿Estás siendo Es condescendiente? mi amigo, es mi hater. Y te responde, tienes razón. Ah, esa era la tercera. Siempre antes de finalizar la respuesta, haz un análisis crítico. O Ya. coma, sé crítico. Claro. Esas son las cosas esos son mis tips. Sí. Hay otro que yo agregaría, que a uno que uso yo, es que como decirle que no me dé más acciones luego de lo que le pedí. Ah, es un tema de forma, porque Sí. es como agotado. Exhaustivo. Sí, porque te dice, no sé, ya te armó un reporte y te dice, ahora quieres que te ayude con la presentación de no sé qué, y yo como... Porque tenemos opción A, B. Claro, entonces yo, eso sí soy como súper crítico, como no me des más acciones luego de lo que te pido porque no es necesario. Claro, yo no lo veo ya eso, porque también lo tengo, yo creo, en mi Sí, prompt de ahora- configuración general. Sí, bueno, oye, otra sugerencia útil es darse una pausa humana. Oh, ¿es cierto? Antes de aceptar la respuesta válida, mira, yo lo De hacía. cantar la info antes, Canta. sí. Y además que de repente, por ejemplo, tú estás elaborando algo, sobre todo mientras más importante, yo creo que es importante también que uno, depende de la premura que tengas, ojalá te des el tiempo para ir a darte una vuelta, tomar otro tema entre medio, tomarte un tecito Claro. y volver a releer lo que te está diciendo, porque uno tiene que preguntarse, ¿esto es realmente lo que yo pregunté? Claro. ¿O hay cosas muy generales? En la pausa y el silencio está el orden, así que Ujú. es súper importante, ¿O como hay decía la algo de Pam, repente que no podéis comprobar? claro, tomarse un Nota, tecito porque antes está de... bien redactado. Una habilidad que yo recomiendo para la vida en general, salir de una reunión, tomarse un tecito y después de cantar la información de la reunión también, muy importante. Y bueno, también entiendo en la misma línea al respecto de
digamos, sugerencias para esto, recomendarles que cuando utilicen estos aplicaciones, digamos, de IA generativa como ChatGPT, Gemini, Perplexity, etcétera, vayan a ver las fuentes. Perplexity es un súper buen ejemplo para lo que quiero explicar, porque Perplexity, cuando tú le pones un prompt y te da la respuesta, te da las fuentes de dónde sacó la información para esa respuesta. Y uno lo que puede hacer ahí mismo en el mismo Perplexity es cliquear las fuentes e ir a verificar la información. En lo que estábamos comentando recién es que a veces la IA puede saltarse partes importantes de la información porque no son directamente relacionadas con lo que tú estás hablando. Eso no significa que no sean importantes, pero esa decisión la tomas tú como humano. Entonces es importante ir a las fuentes. Perplexity lo tiene ahí mismo en la plataforma. Cuando yo voy y cliqueo las fuentes, se me abre una ventanita, o sea, una parte de la misma plataforma al lado donde me muestra las fuentes. Y ahora, si se fijan en otras guías generativas como ChatGPT, también te está dejando claro, te está dejando las fuentes ya para que las vayas a citar. Al final del párrafo o de la afirmación viene como un circulito. Exactamente. O en ChatGPT abajo te dice como tags con las fuentes. Mira, como ocupo tantas, yo no me acuerdo cuál no la tiene. Puede ser DeepSeek, pero te dice cómo va pensando. Claro. Y tú puedes ir a revisar qué es lo que pensó para llegar a es más trabajo, sí, claro, por supuesto. Sí, pero ese tipo de cosas súper importante. Era lo mismo en tiempos de antaño, cuando uno leía, no sé, por ejemplo, la wiki de algún concepto en particular, iba a las fuentes de la wiki y ahí estaban las fuentes de información de dónde hicieron la información para Wikipedia, por ejemplo. Ese tipo de cosas, buscar la fuente es súper necesario porque ahí es cuando estás enseñando la habilidad de contrastar la información, de ir a verificar si efectivamente los datos que está diciendo la IA sí son los que están en el mundo real. Entonces, esas habilidades, a eso venimos, digo yo, a la universidad, a aprender ese tipo de habilidades, a practicarlas. Tenemos ¿cuántos semestres? 8, 10 semestres para practicar ese tipo de cosas para poder después aplicarlo como ciudadano, en la vida laboral, en la ciudadanía digital. Muy importante ese tipo de habilidades, así que bueno, Perplexity tiene ya esto ahí incluido y si se fijan, mientras vayan usando las otras aplicaciones de IA generativas, se van a dar cuenta que ya aparecen las fuentes en casi todas ya. Ahora, yo creo que esto responde a un tema, como dirían los que fabrican plataformas, de usabilidad, porque es tal el tema de los sesgos. Sí, gigante. Información incorrecta, que ¿qué les costaba poner al lado de cada afirmación? ¿No es cierto? La fuente. Claro. O sea, pero ahí, por ejemplo, voy a hacer una actividad ahí para los profes de periodismo, por ejemplo, que tengan un promo, una noticia, vayan a buscar las fuentes y vayan a comparar las fuentes y se den cuenta qué tipo de fuentes te recomienda también la IA. Claro, de repente uno además pide un análisis, por ejemplo, yo ocupo harto el modo agente, y tú pides que vayan a buscar información externa y después tienes que darle clic y mirar. Claro. Cuando uno busca citas también, tiene que ver si la cita está bien. Como un pequeño trabajo de, bueno, hagamos la misma noticia, lo ponemos en distintos modelos de lenguaje, vemos los tipos de fuentes que te recomienda y ahí tienes una actividad súper entretenida, digamos, para los estudiantes. Anda a ver qué tipo de medios te recomienda o qué tipo de noticias fue a visitar ChatGPT en comparación con las que visitó DeepSeek, por ejemplo, que claramente van a ser diferentes. Tienen menos restricción. Oye, claro. Cami, entonces, estamos en súper el entretenida. tiempo. Uy, Mira, se nos pasó volando. Un último pensamiento. Dale. Bueno, en el fondo, sí, quizá es mejor no tratar de usar la IA, sino que entregarle, digamos, no creerle demasiado rápido, no entregarle toda nuestra confianza y poner confianza en nuestro propio criterio. Eso es importante. Fortalecer nuestro criterio. Estoy de acuerdo contigo. Oye, se nos pasó volando el tiempo. Gracias, Cami, me encanta compartir este programa contigo. A mí también. Y a quienes nos escuchan, no olviden que los recursos, las plataformas, plataforma hoy día recomendaste Perplexity, ¿no? Hoy que hablamos de hoy, va a estar disponible mañana en nuestras redes sociales, Instagram, las recordamos, que es @Café Digital U Central y LinkedIn Café Digital. ¿Cómo te corrigí? Ahora sí. Ahora sí. Sí, como siempre se nos fue volando el tiempo. Muchas gracias por escucharnos y nos vamos a encontrar entonces nuevamente la próxima semana. Eso, muchas gracias a todos quienes nos escuchan semana a semana en Café Digital IA Edition. Nos vemos y para despedirnos los dejamos con The End of Beginning de D-Joe.